Ok, pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este seminario web. Mi nombre es Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuventas, sucursal Hermosillo. Y el día de hoy les traigo el tema que ha dado mucho de qué hablar, lo que es el complemento cartaporte. Dentro de esta presentación vamos a conocer básicamente los aspectos legales y fiscales sobre las novedades contenidas en la resolución nacional fiscal del Código Fiscal de la Federación y otras leyes con respecto a la expedición de los CFI de complemento de cartaporte para el traslado de mercancías en territorio nacional por los diferentes medios de transporte. Y como ya lo vieron en la invitación, el siguiente temario es el que vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver lo que es el apartado de deducibilidad de los comprobantes. Vamos a ver un poco de los fundamentos legales. Vamos a hacer un análisis de la regla 2719, ¿sí? Vamos a ver los diferentes escenarios. También, pues, como bien sabemos, este complemento va dirigido principalmente, pero pues también es para muchos, principalmente para las empresas del giro de autotransportes, ¿sí? Y ahí vamos a ver cuáles son las implicaciones para ellos, ¿no? Vamos a ver un apartado de las preguntas frecuentes del SAT. Voy a hacerles una pequeña explicación de los nodos de estructura de complementos y pues otros temas relacionados pues con esta materia, ¿no? Ok, como ya les comenté, el objetivo de esta sesión es conocer los aspectos legales y fiscales de las novedades contenidas en la resolución miscelánea fiscal del Código Fiscal de la Federación con respecto a la expedición de los CFI con complemento cartaporte para el traslado de mercancías en territorio nacional por los diferentes medios de transporte. Ok, es el mismo temario que les mencioné hace un momento, que vamos a estar viendo en esta sesión. Y primero que nada vamos a entrar en el apartado de la deducibilidad de los comprobantes, ¿sí? Porque esto va enfocado principalmente a los contadores, ¿no? Pues, como bien sabemos, una cartaporte, pues, es un comprobante que se timbra en cero, o sea, no, en realidad no lleva un importe a deducir, pero sin embargo, con este nuevo cambio, pues, hay diferentes cuestiones que hay que tomar en cuenta, pues, para hacer deducible la operación por enajenación de bienes y mercancías, ¿no? Entonces vamos a ver este apartado. Ok, y primero vamos a empezar con una de las preguntas frecuentes publicadas por el SAT. Y pues es la pregunta número 7, que nos dice, si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que expide el transportista no contiene el complemento cartaporte, ¿puedo deducir el servicio de transporte contratado? Como bien sabemos, esta modificación en la resolución miscelánea fiscal se publicó, entró en vigor a partir del 1 de junio, pero como bien sabemos, los complementos empiezan a aplicarse a partir después de los 120 días siguientes a su publicación. Entonces, hasta el momento, nos dicen que a partir del 30 de septiembre de 2021, en este mes, no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes y mercancías con un CFDI de tipo ingresos sin complemento cartaporte, ¿sí? Por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. O sea, que si nosotros contratamos un servicio de transporte de mercancías, ¿okay? El transportista tiene la obligación de agregar este complemento en el CFDI de ingresos, ¿sí? Aquí hay dos cuestiones en este complemento cartaporte. Está el CFDI de ingresos con complemento cartaporte y está el CFDI de traslado con complemento cartaporte. Ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata el documento de traslado. Pero básicamente, si nosotros contratamos el servicio de transporte de mercancías, el transportista debe incluir este complemento, ¿no? Pero hay ciertos campos que tenemos que verificar en el llenado de la factura. ¿Para qué? Pues para ver si aplica o no aplica ese complemento cartaporte, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el SAT va a verificar de que el concepto o el servicio que se nos esté prestando corresponda como tal a un servicio de transporte de mercancías. Si el transportista nos factura lo que es un servicio de empaque o un servicio distinto al de transporte de mercancías, entonces en ese caso no aplica, aunque sea CFDI de ingresos, no aplica el complemento de cartaporte, siempre y cuando
sea un servicio de transporte. Ahorita vamos a ver las diferentes claves para que les quede un poco más claro, ¿no? Continúo. Y pues después de haber visto lo que es la deducibilidad de comprobantes, vamos a ver pues qué es un complemento, ¿sí? Como bien sabemos, es una información adicional para las facturas, para los FDI, ¿sí? Y pues esos complementos permiten integrar información regulada por el SAT, por la autoridad, para un sector o actividad específica, permitiendo que la información sea protegida por el sello digital. Ok, dentro de las facturas hay complementos y hay adendas. Las adendas, es información adicional que se integra a la factura, pero a diferencia del complemento, esta información de la adenda es información propiamente para la empresa, es para control interno. Las adendas no están reguladas por el SAT, pero un complemento sí. Entonces, hay que diferenciar bien qué es cada término, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es el complemento de cartaporte, que es una información adicional que se integra a la factura, pero que está regulada por el SAT por diferentes validaciones, ¿no? Ok, continuamos. Ok, y pues aquí vemos lo que es la regla 2718, pues dice que los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les apliquen, pasando 30 días naturales contados a partir de su publicación, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establece un periodo diferente a los que se libere su uso, ¿no? Ok, pues aquí pues dice que a partir de su aplicación, a partir de 30 días naturales, empieza su aplicación, ¿no? Pero en este caso entró en vigor a partir del 1 de junio. Bueno, se publicó en mayo y entró en vigor a partir del 1 de junio de manera opcional, pero ya de manera obligatoria, pues hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues nos dice que a partir del 30 de septiembre, ¿no? ¿Sí? Y pues para el llenado de los datos solicitados en los complementos se deberán aplicar los criterios establecidos en la guía de llenado, que al efecto se publica en el citado portal. En el portal ya está publicado el complemento cartaporte, pues ahí ya viene establecido cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para el llenado de este complemento. Ok, un segundo, permítanme. Ok, creo que está llegando más gente. Bienvenidos a los que vayan entrando. Ok, continúo. Ok, y vamos a ver lo que dice el antepenúltimo párrafo del 29A del Código Fiscal. Nos dice que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnen un requisito de los establecidos por la disposición del artículo 29, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se cambian de forma distinta a los señalados, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Pues esto ya lo sabemos, ¿no? Si el comprobante no incluye uno de los datos obligatorios o no reúne los requisitos, pues difícilmente va a ser deducible, ¿no? Como ya lo dice el 29A. Ok, ahora sí vamos viendo lo que es la regla 2719, el cuarto párrafo de lo que corresponde a este complemento. Nos dice que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual amparará la prestación de este servicio y con el mismo podrán acreditar el transporte de mercancías con su representación impresa o en formato digital. ¿Ok? Abro una paréntesis aquí. Entonces ahora, pues cuando una empresa, ya sea transportista o alguna empresa que vaya a trasladar mercancías, deberá llevar consigo pues la representación impresa o el formato digital. ¿Qué es esto? Pues el XML también puede amparar el traslado de estas mercancías, ¿sí? Pero adicional a llevar este CFDI, pues deben incorporar el complemento cartaporte para que para tales efectos se publique en el portal SAT, el mismo que servirá únicamente para acreditar en transporte de mercancías. Sí, como bien sabemos, pues supongamos yo soy un transportista, yo todo el tiempo pues emito mi factura de ingresos por los servicios prestados y adicional a eso pues elaboro lo que es la cartaporte para acreditar el transporte de las mercancías, o sea, para comprobar a la autoridad de que estoy transportando la mercancía, no es mía, pero la estoy transportando, ¿sí? A nombre de mi cliente, ¿no? Entonces, adicional a eso, pues se tiene que agregar este nuevo complemento.
Ok, y como bien sabemos, pues a partir del 30 de septiembre de 2021 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin complemento, ¿no? Ya que no estaríamos cumpliendo con los requisitos de subilidad de los CFDIs. Ok, y pues se abren dos preguntas. ¿Qué es un servicio de transporte de bienes y mercancías? Y pues cómo podemos identificar en un CFDI esta situación. Ahora sí, vamos viendo esta parte de los servicios que están publicados en la guía de llenado del CFDI 3.3, pues aquí se derivan diferentes claves. Ok, como podrán ver aquí en este listado, pues aparecen las claves, productos, servicios de los diferentes tipos de servicios de transporte, ¿sí? Por ejemplo, aquí se señalan algunas claves para las cuales pudiera utilizarse dentro de este complemento o bien en la factura de ingresos, ¿sí? Esas serían las claves que aplican. Si nosotros facturamos con estas claves, tendríamos que utilizar el complemento cartaporte. Por ejemplo, lo que son el transporte de carga aérea cuando enviamos por avión, transporte por ferrocarril, transporte de carga por mar, transporte de carga por carretera, pues que sería el más común, la 7810-1800. También pues existe lo que es el transporte de carga intermodal, que eso aplica, por ejemplo, si yo hago un envío hacia La Paz, envío por tierra, después pues hace una escala hacia un barco y después allá para entregar al domicilio pues se hace otra entrega por tierra, ¿no? Entonces ese es el tipo de entrega intermodal. Pues también existe lo que es el transporte de carga de naves espaciales, pues hay los que envían paquetes al espacio. El servicio de oleoductos, es cuando se transportan lo que son las gasolinas, los petróleos, todos los combustibles. Y también servicios postales de paqueteo y courier. Esos son pues, los servicios de paquetería locales, ¿no? Ok, muchos empresas de transporte utilizan lo que son las claves o los servicios de empaque o la muy utilizada lo que es la tarifa de los fletes. Ahí hay que tener en cuenta de que un servicio de empaque no es un servicio de transporte. Entonces, si la empresa utiliza este servicio de empaque en este caso, no estaría obligado a agregar el complemento cartaporte porque no está facturando ni brindando un servicio de transporte como tal, ¿no? Y el de tarifa de los fletes, pues ahí habría que checar qué es lo que se está facturando, si es el transporte o solamente una tarifa como tal. Entonces ahí sí sería importante pues utilizar la clave que sea más afín al servicio que se está prestando, ¿no? ¿Para qué? Pues en un momento dado, pues saber en qué momento utilizar el complemento y cuándo no. ¿Sí? Ok, y como les mencionaba, también hay otros servicios que son muy utilizados por las empresas de transporte, ya sea que ustedes sean empresas de transporte o soliciten el servicio al proveedor. Entonces, cuando la empresa de transporte brinda los servicios que no son de transporte, pues no aplica el complemento, ¿no? Por ejemplo, para el servicio de empaque, servicio de manejo de materiales, ahí no aplica lo que es el complemento, ¿no? O bien de carga y descarga, servicio de pesaje, tarifa de los fletes, que aquí también se repiten, servicio de arriendo o leasing de montacargas, o sea, no es un servicio como tal de traslado de mercancía de un lugar a otro, sino que es el servicio de pesaje, de carga y descarga, servicio de embalaje. Aquí en este apartado yo recomiendo mucho que utilicen las claves genéricas, ¿sí? Para no entrar en detalles. Por ejemplo, si algunos de ustedes o ustedes le brindan el servicio, que se vayan por las claves genéricas, las que están marcadas en negritas aquí, ¿sí? Para no entrar mucho en detalles con el SAT, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Y aquí sí estamos viendo lo que es otro listado de servicios de transporte por carretera para cualquiera de ellos que se encuentren dentro de la clase 7810-1800, transporte de carga de carretera. Ahí sí aplica lo que es el complemento de cartaporte en el CFDI de ingreso, ¿no? Ok, también existen lo que son estos servicios de organización de transporte. Aquí no aplica el complemento, ¿sí? Servicios de pedidores de flete, servicios de agentes aduaneros, ¿sí?
Porque pues se pudiera dar el caso en que yo contrato a un agente aduanal para el traslado de mis mercancías y a su vez él contrate a un transportista que no lo haga yo directamente con el transportista, sino por los servicios de un agente aduanal. ¿Okay? Entonces, estos servicios como tal no les aplica el complemento. ¿Okay? Cuando es a través de un servicio de agentes aduaneros, superiores de fletes o cualquiera de estas claves, ¿no? Ok, y hay una precaución en la deducción, para hacer deducible lo que son los CFDIs. Debemos exigir el complemento de cartaporte de acuerdo con la clave de producto o el servicio que se utiliza en CFDI. Y no solo por tratarse de un CFDI de transportista, ya que él te puede facturar diferentes conceptos, los que le comentaba hace un momento. Ok, siempre y cuando el servicio sea de transporte de mercancía, debe agregar el complemento cartaporte. Pero si este servicio no es como tal un servicio de transporte y es un servicio adicional que nos maneja la paquetería o una empresa dedicada al transporte, por ejemplo, el servicio de manejo de materiales, ahí no aplica lo que es el complemento, solamente cuando son servicios específicos al transporte de mercancías. ¿Sí? Ok, entramos a lo que es el fundamento legal. Ok, ¿cuáles son las legislaciones involucradas? Pues aquí entra lo que es el Código Fiscal, el circular cartaporte del 15 de diciembre, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Reglamento de Transporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, Resolución de Miscelánea Fiscal, Reglamento de Paquetería y Mensajería. Estas son las leyes involucradas en este complemento. Ok, y dentro de lo que es el fundamento legal dentro de la ley de Caminos y Puentes, aparece lo que es el concepto de cartaporte en el artículo segundo, fracción segunda. Es el título legal de contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo de transporte de las cosas. Contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá efectos en el que se determine, ¿no? ¿Qué es lo que es la cartaporte? No es el contrato entre el remitente y el destinatario, ¿sí? Y la empresa para el transporte de las cosas, de las mercancías. Y también se define en la fracción octava de este mismo artículo, que es el servicio de transporte de carga. Es el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal. Sin embargo, aquí nos comenta, pues, que, bueno, en la modificación de la resolución miscelánea fiscal en la regla 2719, se mencionaba que este complemento aplicaba para el transporte de mercancías en carreteras federales. Sin embargo, hubo una modificación en la que se dice que simplemente por el hecho de transportar mercancías, ya quitaron la parte de donde mencionaba carreteras federales. ¿Y qué indica eso? Pues que solo por el hecho de transportar mercancías, ya sea en carreteras federales o locales, pues, bueno, al momento de eliminar esa palabra de carreteras federales, pues implica para todo tipo de operaciones, ya sea locales y foráneas, ¿no? Locales o federales. Entonces ahí hay que tomar en cuenta ese apartado, ¿no? Que aunque en la ley de caminos y puentes menciona que aplica para jurisdicción federal, la ley que rige lo que es el CFDI, el Código Fiscal, hace mención de que no solamente en carretera federal, sino dando a entender que también aplica para el ámbito local. ¿Okay? Ok, también va un fundamento de la Ley de Vías Generales de Comunicación. ¿Cuál es el momento de la expedición de la carta aporte? Que es muy importante. En el artículo 66 nos dice que en el momento de la contratación del servicio correspondiente, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios cartaporte, conocimiento de embarque, boleto, factura o documento similar que contengan las condiciones en que se prestará el servicio, de conformidad con el expuesto en la ley y su reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora sí que pues, el CFI se va a tener que emitir en cuanto se realice lo que es la contratación del servicio, no después, sino al momento de que tú llegas a un acuerdo con el cliente, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto, en ese momento se tiene que expedir el CFDI. Anteriormente, pues se manejaba mucho la práctica de que hasta que llegue la mercancía te voy a emitir la factura, ¿no? Ahora no. Ahora es al momento en que se realice el contrato de la prestación de servicios, ahí se debe emitir el comprobante, ¿no? El CFDI y la carta aporte. Ok, aquí hay otro fundamento de la Ley General de Comunicación. Hay, dentro de las preguntas frecuentes publicadas por el SAT está la número 8.
dice, a partir de la entrada en vigor del complemento cartaporte, ¿se podrá continuar facturando masivamente por semana o por mes? ¿O tendremos que realizar un CFDI por cada servicio de transporte de bienes o mercancías? ¿Ok? La respuesta pues es no. Ahora se debe emitir un CFDI con complemento por cada servicio brindado al cliente. ¿Por qué? Porque debes, bueno, más adelante vamos a ver esa parte, porque tenemos que, en el CFDI tenemos que indicar el origen y destino de las mercancías y pues tenemos que agregar otros campos adicionales que son únicos por viaje, o sea, por cada servicio que brindemos de envío de mercancías tenemos que generar un CFDI con complemento, ¿no? Sí, cuando se trate de transporte de bienes. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Pues que ya no vamos a poder realizar la facturación global de servicios de paquetería. Por ejemplo, si teníamos un contrato con un cliente, ¿sabes qué? En el mes te realizo 10 servicios, ya no voy a poder tener la factura global. Ahora, por cada servicio se debe emitir lo que es un CFDI. Ahí sí, ya nos metieron en apuro, ¿no? Aumenta la carga administrativa y pues va a haber un poco más de trabajo. Ok, vemos otro fundamento del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Y pues aquí en el artículo 74 hace mención del contenido de la carta aporte. Pues aquí vemos 7 fracciones en las cuales nos dicen qué es lo que debe contener básicamente lo que es la carta aporte. Pues básicamente tiene que incluir lo que es el nombre de la empresa, ¿sí? Dimensión social o nombre del autotransportista y el pedidor y su domicilio, ¿no? Que lo que es el nombre y el domicilio del transportista. Nombre y domicilio del destinatario, designación de la mercancía con su expresión de calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los productos de embalaje que contengan, en su caso, valor declarado de los bienes. Precio del transporte, fecha en que se efectúa la expedición, lugar de recepción de mercancía por el autotransportista, y lugar y fecha o plazo en que se deberá hacerse la entrega al destinatario. No es el contenido básico de lo que es la carta aporte, ¿no? Que ya conocemos. Y también el artículo 581 menciona que el portador de mercaderías o efectos deberá extender al cargador una carta de porte de la que ésta podrá pedir una copia. En dicha carta aporte se expresarán nombre, apellido y domicilio del cargador, nombre, apellido del domicilio del portador, nombre, apellido y domicilio de la persona o quien cuya vayan dirigidos en efectos o sí entregarse al portador, o sea, quien recibe, la designación de los efectos con expresión en calidad genérica, su peso, marcas o signos anteriores de bultos que contengan, el precio del transporte, la fecha, el lugar y plazo, indemnización en caso de que haya algún seguro. Okay. Y pues también aquí, dentro del artículo 20, pues como ya sabemos, por cada paquete funcionario debe tener una carta aporte o guía que debe contener lo siguiente: número, carta aporte, que son las guías que se tienen actualmente, ¿no? Carta aporte, guía, nombre social remitente, permisionario, destinatario, fecha que se realice la expedición, fecha del servicio, declaración de contenido y texto, ¿no? Que son las guías que se manejan actualmente. Ok, pues también, pues en su caso, pues también se pueden manejar lo que son los seguros o el valor declarado, las condiciones de plazos y garantías, que en caso de retraso del paquete, pues son las garantías que brinda la empresa, ¿no? Ok, voy a pasar al comparativo entre leyes contra el complemento. Aquí en esta tablita podemos ver los diferentes reglamentos que se integran dentro del CFDI. Sí, pues dentro del reglamento del transporte federal de servicios auxiliares, pues existen lo que son los datos generales del complemento. ¿Sí? La razón social, nombre de domicilio del destinatario, destinación de la mercancía, precio del transporte o cualquier otro por el derivado del mismo, fecha en que se efectúa la expedición, lugar de recepción, lugar y fecha de plazo que habrá acceso a la entrega del destinatario. También en CFDI se involucra lo que es el código de comercio, lo que vimos anteriormente. Aquí se debe integrar lo que es el nombre, apellido del cargador, nombre, apellido, domicilio del porteador, nombre, apellido, domicilio de la persona que recibe, la descripción de lo que es la mercancía, pesos, bultos o marcas, el precio, la fecha, el lugar y plazo en que deberá entregarse al consignatario, la indemnización, lo que vimos anteriormente.
Y dentro de lo que corresponde a los atributos del CFDI con carta aporte, pues se van a incluir lo que son diferentes nodos, ¿sí? Ahora se va a tener que incluir lo que es un nodo de operador, ¿sí? El operador, pues sería la información de quien transporta la mercancía. También se va a agregar lo que es el nodo de ubicación destino, que sería el nombre del destinatario y el domicilio. Destinatario, pues es la persona que recibe, ¿no? También se agrega lo que es un nodo de mercancías, ojo aquí, en el cual se tiene que especificar el peso en kilogramos, el valor de la mercancía y el embalaje. ¿Okay? Estos son campos nuevos. Y pues también aquí aparece lo que es la parte del CFDI de ingresos. ¿Okay? Estos campos que están al principio, el nodo operador, nombre de destinatario, domicilio, el nodo de mercancías, esto es lo que va dentro del complemento. ¿Okay? También pues agregamos, se agrega lo que es la fecha de emisión, el nodo ubicación destino, que es un domicilio, y el nodo ubicación destino, que es la fecha y hora programada para la llegada. Ok, entonces aquí pues con estos nuevos nodos pues agregan más atributos al CFDI. Por ejemplo, en el apartado del nodo operador, pues agregan 15 atributos. En el domicilio pues agregan 19, en el peso kilogramos agregan 27. Es uno por el CFDI de ingreso del atributo de importe. Es un atributo para el campo de la fecha de emisión, 19 atributos para el domicilio destino y 11 atributos para la fecha hora programada de llegada. Entonces, continuamos. Ok, vamos a ver rápidamente este concepto de carta aporte. Es un complemento para incorporar al CFDI la información relacionada a los bienes o mercancías, ubicación de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo refiere al medio al que se transportan, ya sea por vía terrestre, carretera federal o líneas férreas, aérea, marítima o fluvial, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. También se agrega este apartado de hidrocarburos y petrolíferos, ¿sí? No solamente mercancías por, por aire, mar, fluvial, sino que también por ductos. Y pasamos a ver ahora sí el análisis de la regla 2719 de la revisión miscelánea fiscal. En el primer párrafo vamos a ver, bueno, vamos a ir viendo diferentes escenarios en los cuales va a aplicar este complemento. ¿Okay? En el primer párrafo pues, dice que aplica para los propietarios de las mercancías. ¿Okay? Para efecto del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal, los propietarios de mercancías podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en el territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, aérea, fluvial, únicamente mediante la representación impresa con formato digital del CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberá incorporar el complemento cartaporte que para tales efectos se publique por el portal SAT. En dicho CFDI deberán consignar el valor como valor cero, como bien sabemos un documento de traslado, pues se timbra en ceros. ¿Okay? Como cabe el RFC, la genérica que se refiere a 2796 para operaciones en público general. Y para el campo de descripción se especificará el objeto de transporte de mercancías, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo como propietario de las mercancías, ¿okay? Que le emito una factura a mi cliente, ¿sí? Bueno, cuando yo vendo mercancías, sin ser una empresa dedicada al transporte, y yo por mis propios medios entrego la mercancía, yo tendré que emitir un CFDI de traslados con el complemento cartaporte. ¿Sí se entiende este apartado? Cuando yo venda mercancía a mi cliente, si, aunque yo no sea empresa dedicada al transporte, tengo que emitir un CFDI de traslado con el complemento cartaporte. Adicionalmente a la factura de la venta, de la negación de bienes o mercancías, yo tengo que emitir un CFDI de traslado con complemento cartaporte. ¿Sí?
Ok, también hay otro escenario. Si yo soy una empresa dedicada a los servicios de logística o si soy un intermediario, por ejemplo, yo como empresa solicito los servicios de un agente aduanal. Cuando yo emita la factura a mi cliente, ¿sí? Él solamente va a tener su CFDI de ingresos. Pero si contrato los servicios de un intermediario, este intermediario, el que va a hacer el traslado de la mercancía, él será el que tendrá que emitir el CFDI de traslado con el complemento carta aporte. ¿Okay? Porque ahorita vamos a ver más detalladamente estos escenarios, ¿no? ¿Ok? Luego, aquí en el tercer párrafo nos menciona lo que es cuando realizamos operación de importación de mercancías, ¿okay? Cuando traemos mercancías del extranjero. En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de importación que corresponda a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano cuando sean sujetas a enajenación. Adicionalmente, el CFDI que se expedida por dicha enajenación deberá contener los requisitos que se establezcan en el 29A, sección octava del Código Fiscal, y acompañarse de representación de empresa, archivo digital junto con el CFDI que se refieren a los párrafos antecedentes. ¿Okay? En el caso de la importación de bienes, si el transportista es extranjero, pues no aplica lo que es ni el CFDI de traslado ni el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte. ¿Por qué? Pues porque los transportistas extranjeros tienen un premio especial con los cuales pueden trasladar mercancías en territorio nacional. ¿Okay? Eso aplica para la importación, siempre y cuando el transportista sea extranjero. Pero si el transportista es nacional, pues sí debe cumplir con los lineamientos de la Carta Aporte Nacional, ¿no? de aquí de México. Ok, ahora, ¿qué es lo que aplica para las empresas transportistas? Los contribuyentes dedicados al transporte de mercancías de carga que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea y fluvial deberán expedir el CFDI de ingreso, que deberá contener los requisitos establecidos en el 29A, el cual amparará la prestación de este tipo de servicio, y con el mismo podrán acreditar el transporte de las mercancías con su representación impresa o digital, al que deberán incorporar el complemento carta aporte. Para tales efectos se publica en el portal SAT, mismo que únicamente se crea para acreditar el transporte de mercancías. ¿Okay? Únicamente los transportistas, los que se dedican al transporte de mercancías, dentro del CFDI de ingresos van a incluir el complemento de la carta aporte, solamente ellos. Yo como vendedor de mercancías, si voy a transportarle a mi cliente, voy a expedir mi CFDI de ingresos y adicional a eso voy a expedir el CFDI de traslado. Pero las empresas dedicadas al transporte, ellos directamente en el CFDI de ingresos van a incluir este complemento. ¿Okay? Continúo. Ok, para las operaciones para transportistas y comercio exterior, aquí es muy importante este punto. El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar la mercancía que se transporte con la documentación que acredite la de su legal instancia o tenencia, según se trate de la mercancía de procedimiento extranjera o nacional, con el CFDI que incluye el complemento carta aporte. Ok. Aquí se muestran dos CFDI de ingresos. Ok. El primer CFDI de ingresos corresponde a los servicios contratados con el transportista, y este CFDI de ingresos debe incluir el complemento carta aporte, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. El transportista emite su CFDI de ingresos con su complemento carta aporte. Pero como la mercancía yo la voy a mandar al extranjero, yo tengo que emitir el CFDI de ingresos con su complemento de comercio exterior. No se pueden integrar los mismos, no se pueden integrar dos complementos en un mismo CFDI de ingresos. ¿Por qué? Porque el primer CFDI de ingreso es por parte del transportista y el segundo CFDI de ingreso es mío, porque es la factura que ampara la legal instancia o tenencia de la mercancía, ¿sí? Con la cual, por ejemplo, si yo exporto ganado aquí, ¿sabes qué? En ese CFDI de ingreso, pues va la información de mi cliente extranjero, los productos que yo estoy enviando, con su complemento comercio exterior, que implica lo que es la fracción arancelaria y pues demás, ¿no? Todo eso. Entonces, solamente para efectos de comercio exterior, deben
emitir, pues en dado caso de que nosotros contratemos a una empresa transportista para el cruce de mercancías hacia el extranjero, pues ellos deben de emitir su CFDI de ingresos detallando los servicios y adicional, pues lo que es el complemento carta aporte, ¿no? Y adicional a eso, pues yo tengo que entregar lo que es mi CFDI de ingresos pues, con el complemento de comercio exterior. Ok, continuamos con otra pregunta frecuente, la pregunta número 6. Para efectos de traslado en territorio nacional de mercancías de importación y exportación, ¿se debe necesario emitir un CFDI con el complemento carta aporte? Pues la respuesta es sí. Se debe emitir un CFDI con el complemento carta aporte y adicionalmente se deberá de contar con los documentos que sirven para el traslado de bienes o mercancías de manera internacional, ¿no? Es lo que vimos hace un momento. Ok, lo que les comentaba ahorita, los complementos cartaporte no pueden coexistir. ¿Qué significa eso? De que un CFDI de ingreso no puede contener dos complementos a la vez. Entonces, por eso se deben de emitir por separado el complemento de cartaporte y el complemento de comercio exterior. Y dentro del sexto párrafo de la regla 2719, pues dice que todos los contribuyentes relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con el complemento cartaporte de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación. ¿Qué es esto? Vamos viendo los diferentes escenarios. Ok, aquí en esta otra pregunta, pues dice, ¿quién debe emitir el CFDI de tipo traslado y quién debe emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte? Y pues aquí viene la respuesta. El CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte se debe emitir solamente por la propietaria o el propietario de los bienes o mercancías cuando estos se trasladen por medios propios o se haya contratado servicio de transporte. Ok, el propietario pues es la persona que realiza la operación de enajenación, o sea, el vendedor, la empresa, ¿sí? Va a emitir el CFDI de traslado y el tipo de ingreso. El CFDI de tipo de ingreso, en ese no se va a agregar el complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque no es una empresa dedicada al transporte. Pero sí debe emitir el CFDI de traslado por cada una de las entregas que haga, ¿okay? Para amparar la posesión y traslado de la mercancía, ¿no? El propietario, pues es la empresa emisora, ¿sí? Él debe emitir lo que es el CFDI de ingresos por las mercancías que venda y además a eso, pues lo que es el CFDI de traslado, ¿no? Para indicar, pues, la tenencia y transporte de mercancías, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Hermosillo hago la venta, ¿sabes qué? Voy a vender 10 computadoras a un cliente de San Pedro, supongamos. Yo a ese cliente de San Pedro le emito la factura de ingresos por las mercancías que le estoy vendiendo. Pero adicional a eso, yo tengo que emitir lo que es un CFDI de traslado, donde indique pues, la información indique la información de origen y destino de las mercancías y pues otros campos que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también que debe emitir este CFDI de traslado y de ingreso, también lo deberá emitir el intermediario o agente de transporte. El intermediario se entiende como aquella persona, por ejemplo, como un agente aduanal. Y agente de transporte, pues puede ser la empresa dedicada al transporte, ¿no? Ellos son los que deben de emitir también el CFDI de traslado y el CFDI de tipo traslado. Ok, aquí vemos un pequeño resumen, ¿sí? Vemos cuáles son los documentos que debe emitir cada persona. Por ejemplo, en la primera imagen se muestra la imagen de lo que es el propietario. El propietario, pues, es la empresa que vende, ¿no? Básicamente. El propietario, pues, si entrega la mercancía por sus propios medios, ¿sí? Tengo una flota de camiones y yo entrego la mercancía a mis clientes a domicilio, él deberá emitir los comprobantes, ¿sí? Lo que es el CFDI de ingresos, ¿sí? Que ampara la operación de venta de mercancías. Y además a eso, lo que es el CFDI de traslado con su complemento.
Pero, por ejemplo, si yo como propietario contrato a un intermediario, el cual me va a prestar los servicios de logística, yo pues omito este CFDI de traslado. ¿Por qué? Porque el intermediario va a hacer la entrega por mí, ¿sí? Y el intermediario lo que tiene que hacer, pues emitir la factura de ingresos, ¿sí? Por los servicios prestados de logística, ¿sí? Que como tal no es un servicio de transporte, es el servicio de logística, ¿sí? Emite su CFDI de ingresos, y si el mismo intermediario va a ser la persona que va a hacer las entregas a mis clientes, él va a ser el que emita lo que es el CFDI de traslado con su complemento carta aporte. ¿Okay? Y hay una tercera persona aquí, lo que es un transportista. A diferencia del propietario o al intermediario, el transportista, siempre y cuando preste un servicio de carga o transporte de carga por carretera o transporte de mercancías como tal, esta persona va a ser la única que dentro del CFE de ingresos va a incluir lo que es el complemento carta aporte, siempre y cuando el servicio que brinde corresponda al traslado de mercancías, ¿no? Al servicio de entregas y eso, ¿no? Si es un servicio diferente a transporte, si es empaque, embalaje, todo eso, no aplica el complemento, ¿no? Siempre y cuando sea un transporte definido como transporte de carga, ¿no? Ok, aquí hay un escenario con dos factores, como se lo mencioné hace un momento. Si yo como propietario de las mercancías realizo una operación de venta, pues aquí, y contrato a un intermediario, yo solamente tengo que emitir lo que es el CFDI de ingresos a mi cliente, al cliente que va a recibir las mercancías. Y ahí ya termina mi participación, ¿no? Pero el intermediario, pues a mí me va a emitir un CFDI de ingresos, ¿sí? Por el servicio de logística. Y a su vez, él tiene que emitir lo que son los CFDI de traslados con el complemento carta aporte, ¿no? Por cada viaje que realice. ¿Okay? Hay otro escenario en el cual yo como propietario contrato los servicios de un transportista. Yo como propietario solamente tendría que emitir el CFDI de ingresos por la operación de la venta, y el transportista se va a emitir lo que es un CFDI de ingresos, sí, por los servicios contratados por el traslado de las mercancías con el complemento carta aporte. Ojo, aquí es muy importante esta parte. Supongamos que yo soy el transportista. Yo le hago la factura a mi cliente por los servicios de transporte. Pero, aunque yo no sea el dueño de las mercancías, yo dentro del complemento tengo que describir lo que es cada una de las mercancías que estoy trasladando, aunque no sean mis productos, yo los tengo que describir en ese apartado. Ahorita lo vamos a ver más adelante, en el formato de la carta aporte, qué campo debe de contener. Ahorita estamos viendo los escenarios principales en los cuales definimos quién va a hacer cada cosa, o sea, quién va a emitir qué comprobantes. ¿Sí? Ok. Y aquí en este tercer escenario, pues existe lo que son tres actores. Yo como propietario contrato a un intermediario, y el intermediario contrata un transportista. Supongamos que cuando yo realizo la venta, emito el CFDI de ingresos a mi cliente, contrato los servicios de un intermediario, ¿sí? El intermediario pues, me realiza lo que es el CFDI de ingresos, pero como él no va a realizar la entrega de las mercancías, contrata a un transportista, que a su vez el transportista debe emitir lo que es un CFDI de ingreso por los servicios de transportes al intermediario, ¿sí? Que a su vez el transportista, aunque las mercancías no sean del intermediario ni el transportista, debe detallar las mercancías a transportar, ¿no? En el complemento de carta aporte. Ok, ahora sí vamos viendo qué es lo que lleva cada CFDI de ingresos. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Este es un CFDI de ingresos con complemento carta aporte, que básicamente sería el que emite el transportista. ¿Okay? Como sabemos, el CFDI de ingresos pues ampara lo que es el transporte de las mercancías, ¿sí? El servicio de transporte. ¿Sí? Pues aquí vemos lo que es la clave de producto y servicio, la descripción, el valor unitario y pues lo demás, ¿no? Pero lo interesante es qué es lo que debe de llevar el complemento carta aporte, que es la información que se muestra aquí abajo. Déjenme, se los amplío un poco más.
Esta es el complemento de carta aporte, ¿no? Que va dentro del complemento, dentro del CFE de ingresos, ¿no? Aquí, como podemos ver, todos estos son los nuevos cambios que se van a agregar. Primero que nada, tenemos que definir si es un traslado internacional o nacional. En este caso, no, es una entrega nacional. Tenemos que incluir la distancia recorrida, los kilómetros, ¿sí? El peso total de la mercancía, el número total de mercancías. También tenemos que incluir lo que es una clave de transporte, que es un catálogo del SAT, ¿sí? En este caso, pues aplica el número 1, transporte federal. Adicional a eso, tenemos que agregar la información del remitente y el destinatario, ¿sí? Aquí, pues, a ver, permítanme ver un momento. El emisor, la empresa transportista, es el remitente, es la persona que va, es la persona que recibe, ¿sí? Pero también existe la persona, pues, que es el destinatario, que es el cliente final, el cliente que el propietario le emitió el cheque de ingresos, ¿sí? Tenemos que incluir los dos campos, el remitente y el destinatario, con su RFC, con su nombre, y su fecha y hora de salida. Este campo es muy importante. Tenemos que definir cuándo sale y cuándo llega la mercancía. Cuándo sale pues de la empresa de paquetería hacia el destino. Fecha y hora de llegada aproximada, ¿no? También tenemos que definir una ubicación origen y una ubicación destino, ¿sí? Pues aquí sería lo que es la ubicación del remitente y la ubicación del destinatario, ¿no? ¿Okay? Tenemos que definir lo que es el domicilio completo, calle, número, colonia, localidad, la referencia, el municipio, estado, país y código postal, que es la ubicación origen, el domicilio completo del remitente. Y también tenemos que definir lo que es la ubicación destino, que el domicilio del destinatario. Pues igual tenemos que definir la calle, número anterior, colonia, localidad, domicilio completo. Y adicional a eso, tenemos que describir las mercancías que estoy trasladando, aunque no sean mías, que sean del cliente de mi cliente. En este caso, yo como transportista le estoy prestando el servicio al propietario. Aquí yo tengo que definir lo que es los bienes transportados, ¿sí? Indicando la clave de producto o servicio, el nombre de la descripción, la cantidad, la clave de la unidad. También aquí hay un campo en el cual nos indica definir si es material peligroso o no, el peso en kilogramos, el valor de las mercancías y la moneda, ¿sí? Aquí ya vemos 3 campos nuevos, ¿no? Ubicación origen, ubicación destino, detalles de las mercancías y adicional a eso, por si fuera poco, tenemos que definir lo que es los datos del transportista, ¿sí? Indicando primero que nada el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de permiso, el nombre de la persona asegurada, o sea, el nombre del transportista, la póliza de seguro, ¿sí? Si tienen una póliza de seguro, para agregarlo ahí. La configuración vehicular, pues aquí se tendría que tomar un campo del catálogo de SAT que va a estar incluido. La placa vehicular del camión, el modelo y el subtipo de remolque en dado caso de que maneje remolque o caja seca, aquí se agrega, y la placa no correspondiente al remolque. Y por si fuera poco, los datos del operador, ¿sí? El RFC del operador del chofer, el número de licencia y el nombre del operador. Y adicional a eso, pues también el domicilio del operador, ¿sí? Todos esos datos son los que se nos van a solicitar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se agrega en el complemento cartaporte en el CFDI de ingresos. ¿Ok? Entonces, todos estos campos son nuevos, no existían, son los que se deberán incluir. Los que deberán llenar, en este caso, pues las empresas dedicadas al transporte, ¿no? En el CFDI de ingresos.
Y ahora sí vamos viendo lo que es el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Como bien sabemos, un CFDI de traslado es un CFDI que se timbra en ceros, es un documento de tipo T, ¿sí? Y pues como bien sabemos, pues se emite al cliente, ¿sí? Por ejemplo, si yo como propietario le entrego la mercancía a mi cliente y yo tengo que emitir este CFDI de traslado con complemento carta aporte, en el cual simplemente voy a informar cuáles son los bienes que estoy transportando, ¿sí? Con su cantidad, con sus importes, pero este documento de traslado se timbra en ceros, ¿sí? Se timbra en ceros. Pero adicional, este documento de traslado ya se venía manejando, pero ahora por cada entrega que yo le haga a mis clientes, tengo que emitir este documento de traslado con complemento carta aporte, que básicamente es similar a lo que se viene manejando en el CFDI de ingresos de transportista, pero aquí yo solamente pues voy a agregar lo que es los datos del... Hay algunos campos que son opcionales, como lo son el domicilio del destinatario, porque como yo ya tengo mi CFDI de ingreso, yo ya conozco el domicilio, ese campo es opcional. Pero sí tengo que definir lo que es la fecha y hora de salida y fecha y hora de llegada, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y entrego mercancías a Obregón, de aquí a Hermosillo, pues ¿sabes qué? Le voy a entregar a mi cliente, voy a salir el día de hoy y voy a llegar el día de mañana. Supongamos que vamos en bicicleta. También tenemos que definir la ubicación origen y ubicación destino, ¿sí? Aquí sería pues el domicilio pues mi domicilio, porque yo le estoy entregando a mi cliente, ¿sí? Sin ser una empresa dedicada al transporte. Aquí defino la ubicación origen, ubicación destino, defino las mercancías aquí. También si yo tengo pues una carcachita ahí, voy a transportar en esa carcachita, voy a tardar un día en llegar, tengo que definir cuál es en dado caso de que sea un transporte federal, que tenga un permiso ante la SST, pues también ahí lo defino, ¿sí? Y también pues tengo que definir quién va a ser la persona que va a llevar esa mercancía, ¿no? El RFC del operador, la licencia del chofer o de operador y el domicilio, ¿no? ¿Sí? Toda esa información es la que va a estar verificando la autoridad, ¿no? Que cumplan con estos campos. Ok, entonces ahí vimos lo que es los diferentes formatos para el CFDI de ingreso, el documento carta aporte y el documento de traslado. Ok, ahora vamos a entrar dentro del apartado de los transportistas, cómo van a llevar a cabo su facturación. Ok. Aquí, por ejemplo, dentro de las empresas dedicadas al transporte, se puede dar un escenario de que ocurra una eventualidad en el traslado. Supongamos, si la información capturada en CFDI con complemento carta aporte cambia, este se debe cancelar y generar uno nuevo con la información correcta y este deberá registrarse en domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar el nuevo comprobante al CFDI de origen. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que yo como empresa de transportista, no sé, por decir un nombre, soy de Castores. Ya tengo mi CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Y pues, supongamos que yo vengo de México y llegando a Hermosillo, choco en el puente de desnivel de la Nayarit y Américas, pues ahí ocurre una eventualidad, ¿no? Ya no puedo continuar con el viaje. Entonces lo que tengo que hacer es cancelar lo que es el CFDI de origen y sustituirlo con otro CFDI relacionando el principal, ¿no? Sí, pero en este caso, pues yo tendría que cambiar lo que es, ¿sabes qué? Pues el camión se me atoró en el puente de desnivel, entonces voy a cambiar de camión, tengo que actualizar la información en el nuevo CFDI, ¿sí? Y a su vez relacionar el CFDI anterior, ¿no? Entonces, si ocurre alguna eventualidad, pues se tiene que cancelar el CFDI y generar uno nuevo, ¿no? Ok, hay otro escenario. ¿Qué sucede si un propietario de venta de mercancía realiza un cargo por flete en la factura de venta de producto? Por ejemplo, si yo como propietario no me dedico al transporte de mercancías y realizo un cargo por flete, pues tendríamos que revisar qué clave de producto está agregando en el CFDI, ¿sí? Y si el propietario utiliza una clave de servicio de transporte, entonces sí tendría que
dentro del mismo CFDI de ingreso, pues agregar lo que es el complemento cartaporte, ¿no? Cuando el propietario realiza un cargo o flete por la venta del producto. ¿Sí? Supongamos que yo, ¿sabes qué? Hago una publicación en Facebook, ¿sí? Lo más común. ¿Sabes qué? El precio son 100 pesos, más envío son 50 pesos. Pero si yo en la factura al cliente, ¿sabes qué? Le desgloso los 50 pesos del envío. Si yo le pongo en la clave de producto o servicio, un servicio que corresponde al transporte, forzosamente tengo que agregar un complemento cartaporte en el CFDI de ingresos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? O incluirlo dentro del mismo precio, o verificar qué clave vamos a usar. Ok, voy a continuar con las preguntas frecuentes del SAT para las empresas dedicadas al transporte federal. Si me dedico al transporte de bienes y mercancías para efecto de llenado de complemento cartaporte, ¿se requiere registrar los datos de o los choferes operadores de las unidades de transportes? Sí, lo que les mencionaba ahorita, tenemos que agregar el nombre del chofer y el domicilio, ¿sí? Pero un criterio de validación muy importante es el RFC. El RFC del operador debe estar de alta en el SAT, solo en el caso de ser nacional, ¿no? También, pues, tiene que agregarse lo que es el número de licencia, el nombre del operador, la operadora, y para el caso si es un operador extranjero, pues se debe agregar lo que es el ID tributario, ¿no? Del operador en caso de una extranjera o extranjero. Y la residencia fiscal del operador, si es extranjero o nacional, pues ahí también hay una validación, pues en caso de que ocurra ese tipo de situación. Y pues estas son las validaciones que realiza el SAT. ¿Sí? Dentro del complemento, pues valida lo que es la figura del transporte, valida que pues el nombre del transporte, el RFC, el régimen el ID tributario y pues la residencia fiscal, ¿no? Ahí valida cuando es transportista extranjero. Ok, otra pregunta frecuente. Si me dedico al transporte federal de bienes y mercancías, ¿es necesario tener el tipo de permiso de transporte y el número de permiso proporcionado por el SST? Sí, es un campo que debe existir, es un atributo requerido dentro del complemento, sí, debe existir este permiso de la SST. ¿Sí? Pero ojo, para este dato no existe una regla de obligación, sin embargo debe existir en el complemento. No lo valida, pero debe de llenarlo. ¿Sí? Y pues aquí, en este caso, pues, mientras más mercancía le das al SAT, pues mejor, ¿no? Es mejor darle más que de menos, ¿no? En este punto. Aunque no existe una regla de evaluación que valide ese campo, pues debe de ir en el complemento, ¿no? En este caso, el permiso de la SST, en caso de que exista, ¿no? Ok, otra pregunta dice, si me dedico al servicio de transportes, ¿es necesario contar con una póliza de seguro? Sí, es necesario contar con una póliza de seguro que cubre los riesgos del transporte, utilizando para el registro de bienes y mercancías. Sí, y este es un campo requerido también en el complemento. En dado caso de que exista, ¿no? Si lo tienes, pues ponlo, ¿no? Ok, otra pregunta dice, si me dedico al transporte de bienes o mercancías vía autotransporte, ¿es necesario saber el número de placa? Pues sí, también es un campo requerido dentro del complemento. Ok, aquí es una pregunta muy interesante, dice, si me dedico al transporte, a traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y la mercancía son de diferentes propietarios o propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿puedo registrar todas las mercancías en un solo CFDI de complemento cartaporte? No. Por ejemplo, yo traigo un camión con 100 paquetes. Pongamos que los paquetes van a un mismo domicilio, pero son de diferentes clientes, diferentes destinatarios. Aquí yo no puedo emitir un solo CFDI con el complemento cartaporte indicando los diferentes destinos cuando son de diferentes clientes, ¿no? Aquí deberás emitir un CFDI de ingreso por cada servicio prestado a cada uno de los clientes, ¿no? No es como que, ¿sabes qué? Chofer, aquí está la factura por todos los envíos y te voy a hacer un solo complemento cartaporte porque todos van a donde mismo. No, se tiene que emitir un CFDI por cada entrega, por cada cliente.
Ok, otra pregunta dice, cuando en una misma entrega hay diferentes destinos, ¿se podrá emitir un CFDI con complemento de transporte para cada destino? Ok, aquí este escenario es cuando, por ejemplo, yo traigo, bueno, yo como transportista tengo que entregar diferentes paquetes del mismo cliente, pero diferentes destinos. Aquí, si hay manera de que, por ejemplo, supongamos, eh, yo transportes, se puede cambiar, ¿no? Transportes Castores. Bueno, otro, transporte PT. Supongamos, Casa Ley me contrata para entregarle en sus diferentes sucursales. ¿Sí? Es el mismo cliente, pero son diferentes destinos. Voy a entregar en todas las sucursales de Hermosillo. Entonces, aquí lo que yo pudiera hacer, sí, es emitir un solo comprobante, un solo CFDI, en el cual yo voy a incluir tantos domicilios, orígenes y destinos sean necesarios. ¿Sí? Entonces, aquí, solamente en ese escenario, cuando es el mismo cliente, el mismo destinatario, el mismo cliente con diferentes destinos, sí se puede incluir un solo mismo CFDI. Ok, otra pregunta. Una vez emitido el CFDI de tipo de ingreso o de traslado con complemento de cartaporte, ¿podrá corregirse la información de este complemento si ocurren situaciones en caso fortuito, fuerza mayor que afecten total o parcialmente el transporte de mercancías, como accidentes, precios mecánicos, robos, otros? Sí, es lo que les mencionaba ahorita. Si llegara a ocurrir alguna eventualidad, pues sí se debería de cancelar lo que es el CFDI y generar uno nuevo con la información correcta. ¿Sí? Ok, vamos viendo aquí los requisitos de representación impresa. Como bien sabemos, en el artículo 29A, pues nos pide lo que son los datos generales del CFDI. ¿Sí? La clave del RFC, régimen fiscal, domicilio del local, número de folio, sello digital, lugar y fecha de expedición, clave del RFC, cantidad, unidad, clase de bienes, mercancía o descripción de los mismos, valor unitario, y importe, el número y el letra. Son los datos generales de la representación impresa, ¿no? Y pues toda esta información está contenida en los documentos técnicos publicados por el SAT, lo que es dentro del XSD del esquema cartaporte, el estándar de cartaporte del PDF, ese se encuentra publicado en la página del SAT, el secuencia de cadena, el XSLT, es información técnica, esquemas de catálogos y la matriz de errores publicados por el SAT en este año, ¿no? Ahí lo pueden consultar. Ok, y pues aquí en resumen vamos viendo los diferentes escenarios, son 3 escenarios que vamos a ver a continuación. Entonces ahí no sé si tengan alguna duda, si gustan ir posteando las preguntas en el chat, aquí veo algunas, ahorita las voy a contestar. Ok, por ejemplo, aquí vemos un escenario en el cual el propietario traslada la mercancía por sus propios medios. Ok, recapitulando, pues aquí lo que va a tener que hacer es emitir el CFE de ingreso a su cliente, ¿okay? Sin la carta aporte, ¿no? ¿Sí? Sin el complemento de carta aporte. Pero si el propietario de las mercancías requiere trasladar esas mercancías al domicilio del cliente, pues entonces sí, va a tener que emitir un CFI de traslado con el complemento cartaporte, ¿sí? Por cada viaje que realice, ¿no? Supongamos que aquí en este caso es un solo destino, ¿no? Es un CFI de ingresos por el valor de las mercancías y además un CFI de traslado con el complemento cartaporte para amparar el traslado de mercancías. ¿Okay? Ok, entonces, pues el propietario hace la entrega de la mercancía al cliente directo, ¿sí? Con su CFDI de traslado. Y pues en el trayecto, pues la autoridad responsable de verificar el CFDI, okay, va a haber una autoridad responsable de verificar el CFDI que ampara el traslado, ¿no? Pues en este caso, en carretera federal, pues sería lo que es la Policía Federal, en este caso la Guardia Nacional. ¿Okay? Y pues después, en dado caso de que la autoridad pues revise pues, que todo esté bien, pues va a poder realizar lo que es la entrega en el punto de destino, ¿no? ¿Sí? Ok, aquí hay otro escenario, pues cuando el propietario contrata a un intermediario, ¿okay? Aquí solamente hay 2 personas. Entonces, aquí, en este escenario, el propietario pues realiza lo que emite el CFDI sin el complemento cartaporte a su cliente, ¿sí? El CFDI de ingresos. Y si el propietario contrata a un intermediario,
Y el intermediario solamente emite el CFI por el concepto de logística. Este intermediario solamente va a emitir el CFI de ingreso al propietario y por cada viaje que realice debe emitir un CFI de traslado con el complemento de cartaporte, ¿no? Detallando pues toda la información, la información del origen, del destino, qué chofer va a llevar la mercancía, los datos del camión, las placas y demás, ¿no? Entonces, este intermediario puede emitir un CFI de traslado pues, por cada entrega que realicen, ¿sí? Y pues que a su vez, pues la autoridad pues, va a revisarle al intermediario pues, que cumpla con los lineamientos del CFI para que pueda realizar la entrega. ¿Okay? Y aquí está el otro escenario, pues cuando el propietario contrata a un contratista y a su vez el contratista contrata lo que es a un transportista. Aquí, pues como lo vimos en un principio, pues el propietario, perdón, emite su CFI de ingresos, que a su vez contrata a un... Ah, no miento, aquí solamente son dos personas, es el propietario y el transportista. Entonces aquí lo que hace el propietario emite su CFI de ingresos y si hace el contrato con una empresa de transportes, pues el transportista será el encargado de generar el CFI de ingresos con el complemento cartaporte, ¿no? Verificando siempre pues que el servicio corresponda al transporte de carga, ¿no? Y pues entonces el transportista pues realiza las entregas, ¿sí? Verifica la autoridad y pues si cumple con todo, pues será apto pues para entregar sus mercancías en el punto de destino. Ok, déjenme cambiarme de pantalla. Quiero mostrarles lo que es las implicaciones del no cumplimiento de este complemento. Ok, déjenme ver aquí. Ok, ¿qué pasa si no genero el documento correspondiente al complemento de carta aporte? Okay. Dentro del artículo 84, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, en supuesto de la fracción séptima, las siguientes son las siguientes según correspondan. Okay. ¿Qué pasa si no genera el documento correspondiente al complemento de carta aporte? Okay. Si no cumplo con este complemento, las multas van desde 17,020 pesos a 97,360 pesos en caso de reincidencia. Las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar previamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, se tomará en consideración lo previsto en el artículo 75 de este código. Entonces, esta sería la implicación en dado caso de que no cumpla con este complemento. Y también en el inciso B dice que la multa va de 1,490 a 2,960 pesos, tratando de contribuyentes que tributan en el artículo 4, capítulo 2, sección 2 de la ley del ISR, en caso de reincidencia. Adicionalmente las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a que se refiere el inciso anterior, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, si no cumplimos, pues hay multa, ¿no? Pues agradezco a todos la asistencia a este webinar y pues se nos viene trabajo con eso. Hay que estar pendientes de las nuevas publicaciones que va a tener el SAT. Y pues agradezco mucho la asistencia de todos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.